Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro digital de nuestro ciclo de charlas para empresas. Mi nombre es Juan Pablo Mellado, gerente de la Territorial Octava desde Concepción del Banco Santander. Estoy muy agradecido hoy día y con muchas ganas y motivación de participar en este interesante evento que hemos creado para ustedes. ¿Quién podría pensar o imaginar que hace 6 meses hubiéramos estado viviendo esta situación? Hoy hay varias preguntas como empresa que deberíamos estar viendo. ¿Estamos preparados para volver a trabajar en nuestro lugar de trabajo? ¿Sabemos cuáles son los procedimientos que debemos estar juntos en el mismo espacio? ¿Qué elementos de seguridad debemos entregar como empleador? ¿Qué debemos hacer para tomar un transporte público? ¿Cuál es la situación que debemos tener con un posible contagio del COVID-19? Las grandes empresas y las pymes estamos en este actual desafío. Para eso es necesario tener muy claro cuáles son los procedimientos recomendados, los protocolos para poder regresar y tener un regreso seguro a nuestra oficina. Por ello, hemos pensado en ustedes, en vez de ayudarlos, de ver nuevos tiempos para ver cómo podemos regresar seguro. Por eso hemos desarrollado este ciclo de charlas. Hoy nos acompañan la doctora Claudia Vance, profesora asociada y ordinaria del jefe de Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad de Chile, y el doctor Alejandro Morales, médico especialista en medicina del trabajo, formado en la Universidad de Arswen, en Escocia, y hoy director médico de seguro de accidentes de la Pontificia Universidad Católica. Os invito a poder participar en esta charla que hemos creado para ustedes. Al final de la charla podemos tener preguntas que están a través del chat para poder finalizar esta charla. Los dejo a continuación con la doctora Claudia y el doctor Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta mañana, en este inicio de ciclo de seminario para empresas. Estamos muy contentos desde la universidad de poder colaborar en esta iniciativa tan importante. Hoy día sabemos que la realidad en nuestro país en cuanto a la salud de las personas pasa por lo que le ocurre a las personas en sus lugares de trabajo. Así que concebimos la salud y los espacios de trabajo como un espacio muy importante donde se puede hacer mucho bien para la salud y el bienestar de las personas. Así que quisiera agradecer al Banco por esta iniciativa y por la genuina preocupación por agregar valor y llevar y acercar el conocimiento y las herramientas a las empresas. Un especial saludo a todas las empresas del sur, desde Concepción al sur de Chile, que hoy día están conectadas. Quisiera presentarles a nuestro expositor, mi colega, el doctor Alejandro Morales Freire. Él es un destacado experto en medicina del trabajo. Se formó en la Universidad Católica en cuanto a salud pública y en la Universidad Aberdeen en Escocia, como ya se mencionaba. Él tiene experiencia laboral de más de 30 años en rubros como minería, construcción, servicio financiero, un destacado docente, y posgrado en liderazgo y prevención de riesgo. Así que es un honor contar hoy día con la posibilidad de conversar con Alejandro y de que podamos hacer llegar nuestras preguntas. Así que los invito a que aprovechemos muy bien este espacio, que vayan anotando sus preguntas, nos pueden mandar preguntas y las vamos a ir recogiendo hacia el final de la presentación. Esta presentación va a durar aproximadamente 20 minutos. La idea es dejar un tiempo bueno hacia el final para que podamos conversar, interactuar y recoger las inquietudes que a ustedes se les generen. Así que vamos ahora a dejar con ustedes al doctor Alejandro
Morales. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Juan Pablo. La presentación y la referencia a los años hace que uno de repente se sienta cómo ha pasado el tiempo. Gracias por todas las presentaciones, y vamos a tratar en esta presentación de responder algunas de las preguntas que Juan Pablo hacía a propósito de la inquietud que significa esta desescalada de la cuarentena, este programa paso a paso, y este retorno progresivo a los lugares de trabajo y a la actividad. La siguiente, por favor, Claudia. ¿De qué es lo que vamos a hablar durante esta presentación? De cuál es la situación actual en el país, cuáles son las recomendaciones internacionales para el retorno, cuál es la revisión de la normativa chilena y los elementos básicos para el diseñar un plan de retorno, algunas recomendaciones sectoriales y finalmente cuál es el rol de las mutualidades de empleadores, los aseguradores del seguro de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuál es su rol en este proceso de retorno. La siguiente. Recordar que estamos todavía en evolución de esta pandemia. Esta es la información del día de ayer. Afortunadamente, estos casos se han mantenido bajo los 2.000, pero seguimos teniendo 15.200 casos activos y se han acumulado 13.000 fallecimientos hasta la fecha. Por lo tanto, recordar que el riesgo asociado a COVID sigue estando ahí. La siguiente. En la curva podemos ver que lo peor ya pasó, que fue el periodo alrededor del el 15 de junio. Podemos ver también que el gran temor de un rebrote masivo después de fiestas patrias asociado a la celebración, se notó un pequeño incremento, pero no fue esta situación de estallido que se esperaba, lo que significa que de alguna forma el mensaje llegó a las personas en el sentido de cuidarse, de cuidar las aglomeraciones, de tener presente que esto sigue. En la región sur, en particular, lo que está pasando en Magallanes ha llamado la atención no solo a las autoridades de salud chilenas, sino que a nivel mundial, la OPS junto con el Ministerio de Salud están, y las autoridades a nivel regional, las universidades regionales también, están haciendo en este momento la investigación que permita explicar por qué Magallanes presentó este incremento masivo de casos. Si uno compara con la población de la región metropolitana, es como si en la región metropolitana hubieran aumentado 4 veces el número de casos. Y una de las hipótesis posibles es que el virus haya mutado hacia una cepa de mayor contagiosidad, pero de no mayor gravedad. Y por lo tanto, si bien ha aumentado el número de casos, esto no se ha visto acompañado de un aumento en el número de fallecimientos. Eso nos recuerda que el virus, como todos los virus, tiene la capacidad de mutar, tiene la capacidad de ir adaptándose al sistema inmunitario de los seres humanos, y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo probablemente durante un muy largo tiempo más todas nuestras medidas básicas de protección frente al contagio. La siguiente. Cuando uno mira las recomendaciones internacionales, en este caso lo que la OIT sugiere, se da cuenta que los pasos son relativamente simples, pero no por simple y no por repetidos hay que olvidarlos, de manera que quisiera repasarlos brevemente con ustedes, y es
Primero, establecer un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo. La OIT, como corresponde a su rol, siempre destaca la necesidad de que los trabajadores tengan voz y voto en los planes y en los programas que los afectan, y en este caso en los protocolos de regreso, de manera de que ellos puedan contribuir con su opinión, con su percepción, a que lo que se diseñe finalmente, lo que se acuerde, sea algo que está diseñado en conjunto entre los empleadores y los trabajadores. Lo segundo es decidir quién regresa al trabajo y cómo. Estamos, por supuesto, pensando en empresas que no están dentro de la calificación de esenciales y que, por lo tanto, suspendieron, a propósito de las cuarentenas, su continuidad operacional. ¿Por qué? Porque si se puede, si la operación y las características del negocio lo permiten, si se puede mantener el teletrabajo, esa es la mejor forma de distanciamiento social, una de los pilares en la protección frente al contagio. Lo tercero es adoptar las medidas de ingeniería y organizacionales, dado que el retorno significa adecuar lugares de trabajo, pero también adecuar los protocolos administrativos, horarios de entrada, formas de registros de atención, atención de cliente, manejo de proveedores. Todo eso se va a dar en un contexto distinto en estos escenarios de retorno, y eso vale la pena pensarlo, conversarlo a priori. El cuarto es adoptar las medidas de higiene y de desinfección de locales en forma regular, de manera de saber cómo se va a manejar eso, promover las medidas de higiene personal, proveer los equipos de protección personal y velar por su uso efectivo, vigilar la salud de las personas de manera de poder detectar precozmente a los sintomáticos y también diseñar algún protocolo para pesquisar asintomáticos, considerar los factores de riesgo psicosocial. Esta pandemia ha impactado gravemente, seriamente, la salud mental de las personas, de todos nosotros, a nivel familiar, a nivel comunitario y también a nivel laboral, y de eso hay que hacerse cargo. Revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación, dado que toda esta reestructuración de los espacios de trabajo puede haber generado nuevos riesgos frente a una emergencia. Y finalmente, y lo más importante, monitorear y actualizar estas medidas de prevención y control, dado que, como lo ha demostrado esta pandemia, esto es una historia en evolución. Aquí hay cambios que se van produciendo a veces diariamente, a veces semanalmente, y hay que estar encima de esta situación de manera de que los protocolos den respuesta a lo que se necesita, que es proteger a las personas. La siguiente, Claudia, por favor. Una de las recomendaciones internacionales que creemos que colabora, contribuye a las empresas es esta pirámide de riesgos. Es el mirar los distintos puestos de trabajo que existen en la empresa y hacer una calificación de ellos respecto del riesgo de contagio COVID, de manera de que, dependiendo de esa clasificación, se puedan adoptar las medidas que corresponden. Y en el caso de este ejemplo, en el nivel muy alto está el personal de salud y el personal de servicios funerarios que tienen contacto directo con portadores de COVID. Y en un segundo nivel de riesgo alto, las personas que se desempeñan en servicios de apoyo, como el transporte de pacientes, los servicios médicos domiciliarios, la situación de contacto con sospechosos de COVID, y de ahí los niveles medios y bajos que tienen que ver con la frecuencia de contacto con otras personas que, por supuesto, uno no sabe si están o no contagiadas. Esto vale la pena mirar, como decía, las empresas en particular, ver cuál es el nivel de interacción tanto interno como con personal o personas externas, clientes, proveedores, para así poder categorizar los distintos puestos de trabajo respecto del riesgo de contagio. La siguiente. A nivel nacional, las autoridades sanitarias han emitido una serie de protocolos para este plan de desescalamiento de la cuarentena,
que se denominó el plan paso a paso, y de esos hay uno específico, que son los protocolos de actuación en los lugares de trabajo. Hay uno genérico, que es lo que también comentaba Juan Pablo al principio, es el protocolo para el modo COVID de vida. COVID va a estar con nosotros para siempre, con distintos grados de alerta sanitaria, pero en cuanto no exista una vacuna y en cuanto esa vacuna no se haya probado efectiva, nuestras mejores barreras son el adaptar nuestra forma de convivir y nuestra forma de trabajar a estos protocolos que nos permiten disminuir los riesgos de contagio. Y finalmente, una guía de autocuidado que es más personal en el sentido de que da a las personas sugerencias respecto de cómo pueden revisar lo que están haciendo, implementar medidas de autocuidado y mantenerlas en el tiempo. La siguiente. A modo de un breve ejemplo del contenido de este diseño del plan de retorno paso a paso laboral, se describen 7 pasos muy similares a los 10 que describía la OIT, que parten con información. Es necesario que las personas estén informadas respecto de cómo se toman las decisiones, qué es lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional, qué es lo que se está conociendo como nueva información, de manera de que ellos puedan participar activamente en estas tomas de decisiones, que es la segunda parte de este plan, que es organizar y acordar, socializar los protocolos, capacitar a los trabajadores respecto de este retorno. Esto significa el saber cuáles son los protocolos, conocerlos de antemano, conocer las adecuaciones que se han hecho, las modificaciones que se han hecho, tanto administrativas como de ingeniería y de diseño en los puestos de trabajo, adaptar e implementar estas medidas, acordarse de la salud mental y del impacto que tiene, que ha tenido y que seguirá teniendo esta pandemia, especialmente este retorno laboral. Las personas y sus familias tienen aprensiones, tienen miedo respecto de este retorno y de lo que pudiera significar para ellos, y de eso hay que hacerse cargo nuevamente con información, socialización, capacitación. Es importante que los lugares de trabajo sean colaboradores en la trazabilidad, y después vamos a hablar con detalle respecto de qué significa trazabilidad, pero en esencia es poder identificar quién fue el caso que inició una cadena de contagio y quiénes son los contactos de ese caso y de los casos asociados, de manera de poder contener y aislar esta difusión del virus de manera de interrumpir la transmisión. Y finalmente, como también se mencionaba en la OIT, evaluar y actualizar estos protocolos, porque esto es una historia en desarrollo, esto es un programa que requiere de revisiones y de ajustes. La siguiente. Existen también dentro de estos protocolos sanitarios de retorno laboral recomendaciones sectoriales, y ahí hay la lámina, un resumen de los distintos sectores económicos para los cuales se han hecho recomendaciones en particular, y vamos a analizar con algún detalle algunas de las iniciativas que los distintos sectores económicos han adoptado en relación a estos planes de retorno. Vamos a conversar de algunas de ellas más adelante. La siguiente. Los elementos básicos ahora para cualquier empresa que quiera diseñar un plan de retorno o que quiera revisar si su plan de retorno tiene todo lo que debería contener dentro de sus protocolos. Un breve resumen de qué es lo que debería haber en un diseño de retorno laboral. Primero, toda la fase de preparación, y por preparación se entiende todo aquello que habría que hacer previo a que las personas volvieran a los lugares de trabajo, y eso es, como decía, los ajustes de ingeniería, la instalación de barreras, la instalación
de señalética especial, las medidas organizacionales, administrativas, en términos de definir quiénes vuelven y a qué trabajo, en qué sistemas de turno, en qué sistemas escalonados de entrada, en el fondo, qué capacitación o reinducción va a haber que hacer de las personas, cómo se va a manejar las visitas, si es que hay público, si es que hay cadena de proveedores. En el fondo, el imaginar este retorno de manera de poder ir haciendo las preparaciones de capacitación y de adecuación que sean necesarias. El otro punto es hacerse cargo del traslado hacia el trabajo y el retorno al hogar. Como voy a presentar más adelante, este es uno de los puntos débiles de la cadena y tal vez uno de los más sensibles respecto de los riesgos de contagio. Y por lo tanto, ahí hay sugerencias respecto de cómo se podría disminuir ese riesgo y como probablemente muchos de ustedes han visto en las noticias o han escuchado, ha aumentado el uso de bicicleta, por ejemplo, como una forma de evitar el transporte público. Ha aumentado el uso de vehículos personales de manera de nuevo, evitar, cuando eso es posible, el contacto en el transporte público. El hacer las adecuaciones físicas del lugar de trabajo, como ya lo decíamos, hacer las adecuaciones administrativas. Y uno de los puntos que llama especialmente la atención y que es necesario dedicarle algunos minutos es a la gestión de licencias médicas COVID. En este momento, salvo el personal que trabaja en establecimientos de salud, en los cuales se considera en ello que todos los casos COVID son de origen laboral, en el resto de las actividades económicas, de acuerdo a lo que han indicado las autoridades respectivas, para poder calificar de laboral un caso COVID, es necesario que exista y se pueda demostrar un vínculo de contagio en el lugar de trabajo. Si eso no es posible, los casos COVID son calificados como enfermedad común y sus licencias son procesadas de la forma en que se procesan cualquier licencia por enfermedad común. La persona encargada o la entidad encargada de hacer la investigación sobre el posible origen laboral y la calificación de laboral o no de ese caso son las mutualidades de empleadores. Por lo tanto, lo que debería hacer un empleador frente a un trabajador suyo que es diagnosticado como COVID positivo y que está en trabajo presencial es derivar ese caso a la mutualidad a la cual se encuentra adherido o al ISL, de manera de que sean ellos quienes hacen la tarea de calificación. La calificación laboral o común no le corresponde al empleador, debe de derivar ese caso para que sean los organismos administradores los que hacen esa tarea. Y finalmente, los protocolos de conducta y autocuidado, que significa reforzar las cosas básicas de las que todos hemos escuchado y que deberíamos seguir escuchando y difundiendo, que es distanciamiento social, uso de mascarilla, el lavado, higiene de manos y la higiene respiratoria que están difundidos en todas partes. La siguiente, por favor. Como un ejemplo, hay un grupo de universidades que está dedicada a hacer un seguimiento, una encuesta desde el inicio de esta pandemia a una población general, y ellos publicaron recientemente esta información respecto del riesgo del transporte público, de los cuales 12% de los casos sospechosos tenían como antecedente el uso de transporte público. Y la recomendación que ellos hacen, si es que alguien no puede evitar el transporte público, es las que están ahí: evitar el tocar superficies, si hay necesidad de tocar superficies, el aseo con alcohol gel durante 20-30 segundos de las manos, el mantener la distancia física con el resto de los ocupantes del transporte público
y el utilizar medios de pago sin contacto, de manera de evitar el intercambio de lo que puede ser una vía de contacto. Y por supuesto, lo que se ha repetido en varias ocasiones, si alguien tiene síntomas o sospecha de COVID, que se aísle, se autoaísle en la casa y que por supuesto no haga uso del transporte público. La siguiente. Quiero dedicar unos minutos respecto de recomendaciones de ventilación. La primera, y que está en todos los documentos nacionales e internacionales, es la importancia de aumentar la ventilación de los espacios y que preferiblemente, si el tiempo y el clima lo permite, que esta aireación sea aireación natural, o sea, ventilación abriendo ventanas. Si es que se hace uso de aire acondicionado, mantener la limpieza y mantención de los filtros, asegurarse de que existen purificadores de aire, evitar la recirculación de aire, preferir los filtros de alta eficiencia y si alguien quiere tener una referencia de parámetros más específicos, están las recomendaciones internacionales que están indicadas ahí respecto de humedad relativa del aire, filtrado de material particulado fino, de compuestos orgánicos volátiles y de CO2 y de monóxido. La siguiente. Comentar que distintas empresas, y probablemente varias de las que nos están acompañando en esta presentación, han instaurado buenas prácticas. La primera de esas es las evaluaciones de salud, las encuestas o el uso de aplicaciones que permiten que las personas se autoevalúen antes de salir de su lugar de trabajo y que en base a la evaluación, la calificación que hacen esas aplicaciones o esas encuestas, sepan si pueden concurrir o si deben aislarse y buscar asesoría o atención médica. El Banco Santander tiene una de esas aplicaciones y esa aplicación entrega 4 niveles de respuesta. Un nivel verde, que es autorización para trabajar con normalidad utilizando las medidas de autocuidado. Un nivel intermedio, que es el realizar cuarentenas preventivas. Un nivel alto, naranjo, que es acudir al médico. Y un nivel rojo, que es la importancia de reportar trazabilidad de contactos para poder hacer el seguimiento de los casos. Otra de las iniciativas que las empresas han adoptado como buenas prácticas es nombrar dentro de su personal monitores COVID. Estas personas que reciben un curso de inducción que las mutualidades de empleadores han diseñado, quedan capacitados como para poder ser quienes son los ojos de la organización respecto de riesgos potenciales, respecto de la efectividad de las barreras de protección y respecto de la orientación de sus compañeros de trabajo, ya sea para responder preguntas básicas, para tratar de disipar temores y a la vez para recordarles la importancia de mantener las medidas de protección. Y finalmente, respecto del transporte privado, el poder analizar alternativas como, por ejemplo, que personas que trabajan dentro de una misma sección se trasladen en forma conjunta en un vehículo de manera de evitar el transporte público, o que se trasladen en bicicleta o que se trasladen en forma privada, pero analizar las alternativas potenciales de evitar el transporte público. La siguiente. Los distintos sectores económicos que han tenido una iniciativa proactiva para poder lograr aperturas en sus actividades han sido la construcción, principalmente, que a través de la Cámara Chilena de la Construcción acordó con el gobierno un protocolo sanitario para poder hacer apertura de las obras de construcción, dentro de lo cual se diseñó un piloto inicialmente y posteriormente esto se ha ido ampliando a más empresas.
Y algunos de los elementos básicos de ese protocolo son la realización de PCR a todas las personas al momento de iniciar su retorno y el asegurar un transporte privado contratado por los constructores para el desplazamiento de las personas, evitando el contagio en el transporte público. En el caso de los restaurantes, en el caso de los locales de comida, ellos han logrado acuerdos con los municipios de manera de poder hacer uso del espacio público, la calle en este caso, para poder instalar sus instalaciones y permitir así el poder retomar la actividad. Y finalmente las ferias libres, donde las personas han logrado mantener las medidas de distanciamiento social y de uso de mascarilla y de higiene de manos en la actividad que significan las ferias libres. La siguiente, por favor. Es importante saber que la autoridad sanitaria y las autoridades del trabajo, en este caso la dirección del trabajo, están haciendo fiscalización de los lugares de trabajo para que evidenciar si se cumplen las medidas básicas de este protocolo de retorno laboral. Y quise mostrarles este formulario. Está también el link hacia donde obtener mayor información. Este formulario único de fiscalización, que contiene 26 preguntas y que está diseñado para que las empresas puedan autoevaluarse para saber si cumplirían con todos los requisitos que eventualmente se les exigiría en caso de una fiscalización. Para eso está diseñado también, y así lo ha dispuesto la autoridad, que sean las autoridades, los organismos administradores del seguro quienes les presten el apoyo necesario para poder cumplir con estos protocolos de retorno seguro a los lugares de trabajo. La siguiente. Finalmente, un breve resumen de lo que son los sitios web de los organismos administradores de la ley. Ahí falta el ISL, que es la entidad estatal, que tienen diseñado programas de apoyo a sus empresas afiliadas para ayudarles, ya sea a través de guías, herramientas, asesoría detallada, cómo cumplir con el protocolo de retorno laboral seguro paso a paso y a la vez cómo cumplir con las medidas de protección de contagio. Estos son momentos difíciles para los empleadores, para los trabajadores. El retornar a los lugares de trabajo genera ansiedad, genera miedo. Venimos de estar un tiempo largo, ya 6 meses, un poco más, de situación de tensión, de situación de aislamiento, de un cierto agotamiento emocional frente a lo que nos está tocando vivir, pero queremos dejarlos con un mensaje de esperanza, de ánimo. Estamos manejando esta situación. Está dentro de nuestras manos tomar las medidas de protección que nos permiten mantenernos seguros en esta situación. Hay una iniciativa científica mundial de desarrollo de vacuna que en algún momento a futuro, probablemente un año o 6 meses, nos va a permitir disponer de otra herramienta más de protección, pero mientras tanto, la siguiente, por favor, quisiera dejarlos con este mensaje. Estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperanzados, perseguidos, para no desamparados, derribados, pero no destruidos. La siguiente, por favor, el siguiente clic. Tenemos que entonces, entre todos, ayudarnos a transitar desde el temor a la esperanza. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas de ustedes.
Muchas gracias, Alejandro, por esta interesante presentación que hemos podido escuchar. Te agradecemos mucho y vamos a pasar ahora a un espacio en que vamos a ir recibiendo las preguntas que nos van a ir haciendo llegar. Son muchos los temas, ¿cierto?, que pueden surgir y a veces puede parecer muy, muy difícil implementarlos. Así que la idea es generar esta instancia, también que todos sepan que este material va a estar disponible si quieren revisar los links, toda la información que nos mostró el doctor Morales va a estar disponible para que los que quieran la puedan ir revisando. Entonces, nos están llegando muchos también comentarios a través del chat, agradecimientos por la presentación, Alejandro. Y yo quisiera hacerte algunas preguntas que han ido llegando e invitar a que todos nos vayan mandando más preguntas en estos minutos que tenemos. Tú hablabas de que la vacuna podría estar en unos 6 meses a un año, pero cierto, sabemos que esto requiere un desarrollo importante, pruebas de seguridad, o sea, en la práctica podría pasar un tiempo largo, un año o a lo mejor un poco más, en que tengamos que seguir viviendo con esta realidad de no tener todavía una medida de protección que sea segura, que sea eficaz. O sea, es así que tenemos que pensar, ¿cierto?, que por lo menos todo el próximo año habría que prepararse para este plan. ¿Cómo lo ves tú? Yo concuerdo contigo, Claudia, en que hay que tener una esperanza moderada en relación a la vacuna. No cabe duda que en el futuro la vacuna va a ser la respuesta frente a esto, como lo fue en su momento frente a influenza y al punto que se transformó en casi una rutina anual, con programas de vacunación, con la gente que ya sabía que a principios de año tenía que vacunarse contra influenza. Yo creo que vamos a llegar a ese estado de equilibrio. Va a tomar un tiempo, va a haber ensayo y error, hay distintas iniciativas con distintos grados de avance en relación a las vacunas, y finalmente este proceso va a decantar probablemente en una vacuna óptima que va a permitir un buen nivel de inmunidad y el tiempo necesario para poder vacunar efectivamente a una cantidad de la población que permita que la vacuna entregue su beneficio, que es esto que se conoce como la inmunidad de rebaño, que finalmente, como referencia, necesita alcanzar un mínimo de un 70% de la población para que esa protección sea poblacional. Por lo tanto, si consideramos que en este momento los infectados en Chile son casi un 5%, estamos muy lejos de una inmunidad de rebaño, y una vacunación necesitaría alcanzar al 70% de la población en forma efectiva para recién poder proteger masivamente de una pandemia. De manera que concuerdo contigo en que tenemos un largo tiempo por delante, en que nuestra principal defensa son las medidas básicas que hemos comentado: distanciamiento social, uso de mascarilla, aseo de manos y higiene respiratoria. Muchas gracias, Alejandro. Mira, nos han llegado otras preguntas en relación a la trazabilidad, este concepto, ¿cierto?, que se escucha tanto, pero que a veces se entiende tan poco. ¿Puedes explicarnos más en detalle exactamente qué es la trazabilidad y cómo se implementa? En esto yo voy a descansar y te voy a devolver la pregunta a ti. Respóndela tú, por favor. Eh,
Él me está preguntando porque sabe que yo soy epidemióloga y trabajo en estos temas, así que me está haciendo trampa acá. Pero Así bueno, es. lo comentamos entre los dos. Básicamente la trazabilidad tiene que ver con estrategias que se dirigen a que seamos capaces de no perder la pista o la señal de dónde se originó un brote o una cadena de contagio. Cuando se pierde la trazabilidad y empiezan a aparecer casos en una comunidad que no sabemos con quién tuvieron contacto, ese es un indicador de que la epidemia está fuera de control, está en una etapa como de diseminación comunitaria y ese es el peor escenario. En algún minuto en Chile, en junio, cuando tuvimos las peores cifras, perdimos la trazabilidad y después se logró recuperar. Entonces la idea es que también en los espacios de trabajo existan protocolos para identificar claramente si un trabajador constituye la definición de caso o de caso sospechoso, que ahí hay varios documentos de la autoridad sanitaria que definen a un caso de acuerdo a los síntomas, se logre identificar a sus contactos y se logre establecer esa cadena. Es como si va a partir un incendio y uno tiene un pequeño foco y lo logra contener y detener, entonces se evita un desastre mayor. Asimismo funciona este tema de la trazabilidad. No sé si quieres complementar algo, Alejandro, en relación a eso, porque en la práctica esto implica que las empresas tengan protocolos para identificar al sintomático, ¿verdad? Así es. Yo creo que no hay mucho que agregar, profesora. Usted lo describió muy bien y yo comparto con la definición de trazabilidad. Lo importante a nivel de las empresas es saber que el empleador, en conjunto con sus trabajadores, debería acordar un cuestionario de evaluación de casos y de sospechosos que incluyera datos que a veces son considerados como personal, pero que en este caso es necesario para poder prevenir y proteger a la comunidad y al grupo de trabajo en general. Y eso tiene que ver con las conductas, los contactos, los riesgos a que esa persona que está siendo catalogada de sospechosa o de caso sea expuesto durante los días previos a su condición actual y que estén dispuestas las personas a compartir esa información de manera de que se pueda contener la epidemia en el tiempo necesario. Perfecto. Y sabes que nos ha llegado otra pregunta de Rodolfo Lago y dice, ¿cuál es el protocolo en la empresa para un trabajador que tiene un familiar directo que está contagiado? Muy buena pregunta, porque tal como decíamos en estas encuestas de salud o en estas aplicaciones, una de las preguntas tiene que ver con eso. Si alguien tiene dentro de su grupo familiar cercano un caso confirmado COVID positivo o un caso sospechoso COVID positivo, la recomendación es que esa persona se autoaísle, que dé aviso a su empleador de que está en esa condición, y lo más probable es que la Seremi, la autoridad sanitaria, identificado el familiar sospechoso o el familiar COVID positivo, lo va a catalogar a él como contacto estrecho. Y desde ahí le va a indicar los 14 días de cuarentena y a la vez le va a dar la información para que él tenga esos 14 días de cuarentena bajo una licencia médica si se trata de un trabajador activo. Perfecto. O sea, es muy importante que las personas tengan, ¿cierto?, este conocimiento de que ya sea que si tienen síntomas se autoaíslen, no vayan por ningún motivo a trabajar ni usen el transporte público y asimismo si tienen un familiar que está confirmado o que está con síntomas, tomen estas medidas y sean muy proactivos. Es muy, muy importante. No hay manera de que en el país se pueda fiscalizar y llegar a todos los lugares, sino más bien las personas, y ya hemos aprendido mucho de eso, tomando el control y el cuidado para sí mismos y para sus comunidades es lo que va a hacer el cambio. Muchas gracias, Alejandro. Están llegando muchas preguntas, así que vamos a hacer respuesta
más cortitas para tratar de acogerlas todas. ¿Cómo Sí, se Claudia, sabe? Sí, un segundo. sí, Yo creo que es importante decirle a todos nuestros participantes que las preguntas que no alcancemos a responder en vivo, vamos a dejar las respuestas en el sitio web junto con la presentación, de manera de que nos hagan llegar las preguntas y tengan la tranquilidad de que las vamos a responder, ya sea en vivo o a posteriori en el sitio web. excelente, excelente. Muy bien. Segunda pregunta, Alejandro, que ha llegado. ¿Cómo se sabe si un trabajador pertenece a un grupo de riesgo, como para poder catalogarlo en esta pirámide que tú nos mostrabas? Pero efectivamente, ¿cómo sabemos? ¿Qué criterios se usan? El, yo quisiera separar la pregunta para poder abordar dos aspectos. Uno es cómo catalogar a una persona respecto de su estado personal de salud como grupo de riesgo o no, y para eso la autoridad sanitaria ha publicado un listado de qué condiciones de salud se consideran como grupo de riesgo, y ahí están clásicamente las enfermedades crónicas, las enfermedades que comprometan la inmunidad y algo que no es una enfermedad, pero que se ha catalogado también como de riesgo, que es el embarazo. Eso respecto de, el riesgo de salud personal. Lo que la pirámide mostraba era el riesgo de los puestos de trabajo. ¿Qué riesgo de contagio tengo yo en el trabajo que yo hago, en mi puesto de trabajo? Y el criterio para poder calificar ese puesto de trabajo está dado básicamente por dos grandes aspectos. Uno es, ¿tengo contacto con público o no? O sea, ¿tengo contacto con terceros? Y segundo, ¿qué movilidad tengo yo dentro de la empresa? De manera de que un puesto de trabajo que implique atender público y que además implique circular dentro de la empresa por distintos sectores, es un puesto de trabajo que está catalogado como de riesgo medio. Y las medidas de protección para ese trabajador deberían ser distintas del trabajador que está en un lugar de trabajo, que su puesto de trabajo está al interior de una bodega en el cual él realiza trabajo administrativo, no se mueve de su lugar de trabajo y no tiene interacción con público o con otras personas. Perfecto, muchas gracias Alejandro. Mira, quiero proyectar esta pregunta de María Loreto Gaete para que podamos contestarla con mucha claridad. Tú mencionaste el concepto de higiene respiratoria. ¿Puedes explicarlo un poquitito más para que todos lo entendamos bien? Por supuesto, el higiene respiratoria se refiere a qué deberían hacer las personas frente a una situación en la cual sienten necesidad de toser o de estornudar. Y la recomendación genérica que se ha dado para esto es hacerlo contra el pliegue del codo, de manera de no hacerlo hacia el aire en forma libre, porque eso proyecta partículas de saliva que si alguien está contagiado, sea sintomático o asintomático, las proyecta mucho más allá del metro que hemos definido como distancia de seguridad. Se ha diseñado también, o se ha sugerido también que las personas tengan pañuelos desechables y que puedan toser o estornudar usando ese pañuelo para tapar su boca y que después puedan desechar ese pañuelo en algún basurero y hacer limpieza de sus manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. A eso se refiere la higiene respiratoria, es tener conciencia de que frente a los eventos de irritación de tracto respiratorio, tos o estornudo, eh, se tomen precauciones para bloquear la proyección de partículas. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, todos evitamos, ¿cierto?, que estas gotitas que pueden transmitir el virus lleguen a más distancia, a más Claro, distancia. Sobre todo personas que incluso pueden tener pocos síntomas. A veces muchos pueden ser asintomáticos, no tener sospecha de que están contagiados y de pronto le dan ganas de toser o estornudar. Entonces la así práctica es para todos, ¿verdad? Si todos vamos a toser o estornudar, utilizar nuestro codo como
una barrera de protección. Muchas Así gracias, es. Alejandro. Mira, voy a proyectar también la pregunta de Luis Ricardo Palavecino, que te felicita por la presentación en primer lugar, y luego pregunta, ¿cuándo hacer el test de PCR? ¿Solo al comienzo de actividades presenciales o tendría sentido también aplicarlo en otras etapas? Muchas gracias por la pregunta, Luis, porque el protocolo que la Cámara Chilena de la Construcción acordó con el gobierno incluía PCR al inicio del retorno laboral. Sin embargo, dado que esta es una situación de evolución y dado que las personas a lo largo de los días van entrando en contacto con más gente, se van desplazando a distintos lugares, un solo PCR, la verdad es que golondrina no hace verano, no tiene mayor eh, beneficio que el identificar sintomáticos al momento del ingreso. Lo que se ha logrado hacer, pero depende de los recursos económicos, por supuesto, que tenga la empresa, es ir hacia test que son de costo más razonable y con una estrategia que dependen de la empresa en particular y de la situación de nivel de contagio de la comunidad, de la región donde se encuentre dicha empresa. Me explico. Lo que se está haciendo en este momento es usar test de PCR en muestras de saliva y se está aplicando una técnica que se llama agrupación de muestras que permite usar muy pocos reactivos en un grupo de muestras que en este momento se usa como referencia 5. Por lo tanto, se toman las muestras de saliva de 5 personas, se hace un solo muestra de eso, se hace el examen, si sale negativo, se asume que los 5 son negativos, si sale positivo, se le repite un PCR a cada una de esas 5 personas. ¿Cuándo es útil esto? Cuando los niveles de contagio en la región o en la comunidad son bajos, de manera que la técnica permita identificar rápidamente y a un bajo costo a los contagiados. Si la situación es de un alto nivel de contagio, entonces esta técnica de agrupar muestras tiene menor rendimiento y no está recomendada. De todas maneras, la alternativa de muestra de hacer PCR en saliva y no en hisopado nasofaringio, primero es más aceptable y es más tolerada y es más barata. Por lo tanto, es una buena alternativa al hisopado nasal y la frecuencia es recomendada si es que los medios económicos lo permiten en forma semanal y idealmente en forma quincenal, considerando los periodos de incubación máxima de coronavirus. Muchas gracias. O sea, si te entendemos bien, Alejandro, en realidad es muy importante el contexto. O sea, la empresa tiene que estar mirando en todo momento cómo está su comunidad. Si está instalada y tiene operaciones en una comunidad donde hay muy pocos casos, podría tomar una medida, ¿cierto? Que en cuanto al testeo que sea más económica, más sencilla, pero si está en ese minuto, la comuna donde están está con muchos casos, eso no les va a servir, sino que tienen que usar el PCR propiamente tal. O sea, en todo minuto hay que estar atento a cómo está la situación epidemiológica del lugar donde está instalada la empresa. Esto es algo bien dinámico, ¿verdad? Así es. Bueno, sigamos con otras preguntas. Voy a proyectar la pregunta de Marcela Undurraga, que quiere aclarar un poquito este tema de la encuesta, esta encuesta de síntomas. Me imagino yo que se refiere, Marcela, a la encuesta de síntomas que podría ser llenada por los trabajadores antes de partir con sus labores. Y yo sé que en algunas instituciones lo más
utilizado es que hacen una encuesta diaria, ya sea a través de un formulario online o a través de una aplicación, y cada mañana, antes que la persona se va a dirigir a su trabajo, llena esta encuesta de síntomas. Y si tiene síntomas, la encuesta está programada con un pequeño algoritmo interno que le indica si debe acudir o si debe quedarse en casa. ¿Qué te parece a ti, Alejandro? ¿En qué momento hay que hacer la encuesta? Yo concuerdo contigo en que la encuesta es diaria y por lo tanto la base sobre la cual se haga esa encuesta depende, por supuesto, de las posibilidades de las empresas. Hay algunas empresas de análisis de datos que ofrecían al inicio de esta pandemia el uso gratuito de su aplicación para la encuesta de síntomas de salud en los trabajadores. Probablemente eso ha ido cambiando, pero existen empresas que proveen el servicio de una encuesta que se puede responder desde los celulares y que, tal como tú decías, orienta a las personas en base a sus respuestas. Yo quisiera complementar eso con la importancia, si es que fuera posible, de incluir en las encuestas una encuesta también de riesgo social, y eso significa preguntarle a las personas cómo se trasladan hasta el lugar de trabajo, cuántas personas viven bajo su mismo techo en términos de hacinamiento, y si es que existe algún familiar con síntomas dentro de las preguntas de contexto, como para hacernos cargo también del riesgo de contagio comunitario. Muchas gracias, Alejandro. Y te quiero contar de que siguen llegando preguntas, pero nosotros ya tenemos que cerrar el seminario que estaba programado hasta las 10, pero vamos a tomar tu ofrecimiento de poder dejar las preguntas y contestarlas para que todos las puedan tener a través del banco. Así que las preguntas que nos han mandado van a ser todas contestada. Y quisiera entonces agradecerte por este espacio, por este conversatorio, agradecer también el interés que hemos tenido, muy buenas las preguntas, muchísimas gracias. Así que quisiera ahora dar el paso a Juan Pablo para que nos pueda despedir en esta mañana. Ahí sí. Oye, bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Alejandro por esta exposición tan clara, que nos deja un poquito más preparados para cómo podemos enfrentar estos desafíos que tenemos hoy día, que ninguno como empresa nos había tocado vivir. Así que de verdad, muchas gracias. También muchas gracias a todos los participantes que estuvieron hoy día. Como dijo Claudia, vamos a tener en el banco la presentación y todas las preguntas que necesiten. Van a estar todas respuestas por Alejandro. Así que muchas gracias a todos. Los dejo invitados por una próxima charla. Vamos a tener un ciclo importante de charlas de interés importante para todos y para todas las empresas. Así que muchas gracias a todos por compartir hoy día y los dejo invitados para que se puedan comunicar con el banco por los distintos canales que tenemos. Así que muchas gracias a todos y en nombre del Banco Santander le doy las gracias.